Hola chiquillos de gastronomía, mi nombre es Paola Santander y junto con la profesora Oriet Garcés impartimos el módulo de higiene para la elaboración de los alimentos en el nivel tercero medio. El tema que nos convoca hoy corresponde a los microorganismos. Vamos a partir con un pequeño video que nos va a explicar un poco de qué se tratan estos pequeños seres vivos. ¿Sabías que los microorganismos son tan pequeños que solo los podemos ver a través de un microscopio? ¿Eh? ¿Pero qué? Aunque ustedes no lo crean, hay seres vivos muy pequeños, tan pequeños que son invisibles. ¿Invisibles? Sí, invisibles, pero están en todas partes. ¿Y cómo se llaman? Se llaman microorganismos. ¿Y qué son? ¿Animales? En realidad hay de todo: hongos, algas, bacterias. No entiendo. No se ven, pero podemos ver lo que hacen. Exacto. Si yo dejo comida fuera del refrigerador, al tiempo se va a pudrir. Esto sucede porque muchos microorganismos la descomponen. Cuando nos enfermamos de gripe, por ejemplo, es porque alguno de estos microorganismos entraron en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo reacciona. Por eso tenemos fiebre. Algunos viven dentro del cuerpo de los animales y no siempre producen enfermedades. Pero entonces quiere decir que tenemos de esos microorganismos en el cuerpo en este mismo momento. Sí, pero no te asustes. Digamos que algunos nos perjudican y otros nos favorecen, porque a esos los necesitamos para digerir alimentos y para que nos ayuden ante el ataque de los que causan enfermedades. Otro ejemplo de su utilidad la podemos encontrar en la fabricación de algunos alimentos como el yogur, el pan o el queso. ¿Cómo se los estudia si no se los puede ver? Con ciertos aparatos especiales sí se los puede ver, como este microscopio que les traje. Con las lentes se aumenta nuestra visión como lo hacen las lupas y las gafas, pero mucho más, tanto que así pueden verse imágenes verdaderamente increíbles. La primera fotografía es de la sangre, la segunda es una bacteria y la tercera es un parásito de la sangre que produce una enfermedad. Matías, ¿te preparo un emparedado para llevar a la escuela? Mamá, mientras tú lo preparas, yo buscaré un envase de plástico que cierre muy bien. ¿Para qué? Quiero estar seguro que no le vaya a entrar ningún microorganismo antes de que lo coma. ¿Sabes que están en todos lados y que no los podemos ver de tan pequeños que son? Sí, lo sé, y por eso te digo siempre que te laves las manos y te cepilles bien los dientes después de comer. Ya no me olvido de eso. Bueno, ahí teníamos un pequeño video que nos explicaba en grandes rasgos qué son los microorganismos y sus grupos y cómo los podíamos encontrar en la naturaleza. Bueno, los microorganismos son seres microscópicos que nosotros no podemos observar a simple vista. Nosotros necesitamos un equipo que se llama microscopio, el cual nos ayuda a observar estos pequeños seres y poder estudiarlos. La ciencia que estudia estos pequeños seres se llama microbiología. Y podemos encontrar dos grandes grupos de microorganismos, aquellos que nos ayudan a nosotros los seres humanos y aquellos que nos perjudican. Los que nos ayudan, ya nosotros los vamos a llamar microorganismos beneficiosos. ¿Por qué? Porque estos nos ayudan a elaborar, por ejemplo, diferentes tipos de alimentos, como el pan, la cerveza, el vino, el queso, el yogur. Todos esos alimentos sí son elaborados con la ayuda de estos seres microscópicos. Por ejemplo, ¿quién no ha visto a la abuelita, una tía, algún familiar hacer pan amasado en la casa? Cuando dice, no, tenemos que dejar la masa reposar en el calorcito para que ésta crezca. ¿Por qué crece? Porque la acción de la levadura dentro de la masa permite que la masa en sí aumente su volumen por la fermentación. Así es, el vino también
se elabora con una levadura que produce la fermentación de la uva y la transforma en vino. Pero tenemos aquellos que a nadie le gustan, aquellos que nos perjudican, que nos producen enfermedades. Esos microorganismos los vamos a llamar microorganismos patógenos. Esos son los que nosotros tenemos que evitar. ¿Cómo los podemos evitar? Nuestras manos. Nuestras manos son grandes vehículos de microorganismos, nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestra ropa, porque estos están en todas partes. ¿Ya? Por eso es muy importante el constante lavado de manos y el aseo en general. ¿Cómo los podemos clasificar? Existen 4 grandes grupos: los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Los virus son unos microorganismos un poco flojos. ¿Por qué? Porque estos necesitan una célula que la van a infectar y a partir de esa célula se van a reproducir y van a producir la enfermedad en el ser humano. No así las bacterias. Las bacterias, cuando nosotros las tenemos en nuestro organismo, estas se reproducen y enferman al organismo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros consumimos un alimento contaminado con una bacteria, ¿ya? Esta bacteria se va a reproducir rápidamente en nuestro cuerpo y nos va a producir síntomas, como por ejemplo una diarrea, un dolor estomacal o vómitos. Y tenemos también los hongos y los parásitos. ¿Cómo podemos evitar el crecimiento de estos microorganismos dentro de nuestro lugar de trabajo? Hay una regla que a mí me gusta mucho que se llama FAT-TOM, ¿ya? En inglés ahí tenemos las siglas, las cuales significan alimento, acidez o pH, temperatura, tiempo, oxígeno y humedad o agua. Si nosotros quitamos, aunque sea uno de esos factores, vamos a evitar el crecimiento de estos microorganismos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un alimento refrigerado, no le estamos dando la temperatura necesaria al microorganismo para poder desarrollarse. Entonces, ¿qué pasa? No se va a desarrollar. Si tenemos un alimento enlatado, una conserva, este alimento no tiene oxígeno. Por lo tanto, ¿qué pasa con los microorganismos? No se pueden desarrollar. Y así, si nosotros eliminamos o quitamos uno de estos 6 factores, uno o más, evitamos el crecimiento de estos seres que a veces nos dan muchos dolores de cabeza. ¿Y cómo los controlamos? Con la primera imagen tenemos con el control de la temperatura. La temperatura es uno de los factores que más ayuda a los microorganismos a poder desarrollarse. Pero si nosotros la controlamos, ¿cómo? Por ejemplo, una buena cadena de frío. No cortar nunca esta cadena de frío, ya sea refrigerada o congelada. Ustedes bien saben que con la congelación los microorganismos están totalmente dormidos. No se reproducen, no crecen. En cambio, con la refrigeración están un poco más lentos, pero sí están reproduciéndose. Es por eso que los alimentos en el refrigerador igual se echan a perder, pero nos van a durar mucho más tiempo que si los tenemos a temperatura ambiente. Y la mejor temperatura que nos ayuda a la eliminación de estos microorganismos es las temperaturas de cocción. Sobre los 60-65 grados Celsius nosotros podemos decir ya estamos eliminando y matando a estos microorganismos. Y con eso nosotros nos aseguramos la elaboración de un alimento inocuo, libre de contaminación. Y otro factor muy, muy importante dentro de nuestra labor es el lavado constante de manos. Cada vez que tú cambies de actividad, cada vez que vayas al baño, cada vez que salgas de tu lugar de trabajo y vuelvas a la cocina, tienes que lavarte las manos. Eso es fundamental. Ya, chiquillos, esto era todo por hoy. Les doy las gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Un beso y un abrazo virtual a todos. Que estén muy bien.